Espectacular. 12:02, llegó el momento de despedirnos y le damos de inmediato pase a Ana Treyes en Más que Noticias. ¿Cómo estás, Ana? Buenas tardes. Y todo, muy buenas tardes. Bien, bueno, un poco preocupada por lo que se está viendo en estos momentos en los aeropuertos, en Lima, al interior del país, algunos vuelos demorados, suspendidos debido al paro de controladores aéreos. Nosotros conversamos con un representante de Corpac que nos dijo que la situación estaba debidamente controlada, ¿no? Que se había logrado suplir a todas estas personas que en esos momentos realizan la paralización. Pero lo cierto es que hemos visto incluso el recuadro de Lima Airport Partners en la web y sí hay vuelos demorados, atrasados, y hay pasajeros, hay gente que pensaba, por ejemplo, trasladarse de Arequipa a Lima, ¿no? O turistas extranjeros o del país, y no se pueden mover de un sitio a otro. Sí, bueno, pero no han publicado tampoco, digamos, qué vuelos estarían retrasados. Simplemente la gente va y se encuentra con esto. Sí, bueno, lo que hemos visto nosotros es guiarnos según el cuadro de Lima Airport Partners, ¿no es cierto? Que es donde te puedes fijar a qué hora sale cada uno de los vuelos, porque conversamos primero con el señor Rivera, representante de Corpac, que nos dijo que no se había registrado problema y que las demoras que se habían presentado eran por temas de rampas, porque todos los controladores, todos los puestos habían podido suplir con especialistas en las Fuerzas Armadas y etcétera. Pero nosotros lo hemos visto. Y pero además Jesús Reyes nos ha contado que sí hay problemas en el aeropuerto. Claro, ¿el cuadro es con los horarios programados o con los nuevos? Dice reprogramado, dice demorado. Ah, te da cuenta ahí. Por lo menos, bueno, por lo menos la gente en internet puede chequear eso, ¿no? Claro, ahí por lo menos te enteras. Pero bueno, en la mayoría de casos uno llega al aeropuerto, ¿no es cierto? Si te vas al extranjero con 3 horas de anticipación, si viajas aquí 2 horas de anticipación, entonces de ahí te enteras y te das con la sorpresa, ¿no? Ahora son 72 horas, ¿no? 72 horas, sí. ¿Y qué reclaman? ¿Salarios? Complejo. Bueno, dice que se necesita más personal, inicialmente que se contrate otros 50 trabajadores porque no se dan abasto. El tema aquí es que lo que nos señalaba el señor de Corpac, que es que normalmente cuando se realiza una paralización, por ejemplo como la de los médicos, siempre hay un plan B, no hay un grupo que se queda como contingente, ¿no? Para que se cargue, por ejemplo, el área de emergencias. Pero aquí la paralización ha llevado a muchas personas a salir y dejar esos puestos libres, sin quien los pueda ocupar. Entonces por eso han tenido que recurrir a personal de la Fuerza Aérea y otros especialistas. Tengo entendido también que habrá conferencia de prensa de Corpac. Eso está pendiente, seguramente lo vas a tener en algunos instantes. Hay una conferencia que está programada desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Bueno, vamos a estar atentos. La buena noticia es que se levantó la huelga médica, ¿no? Esa es una excelente información, sí. Bueno, ya está empezando a atender en los hospitales. Hay, bueno, que hacer un gran trabajo, eso sí, ¿no? Por parte de las personas que han perdido citas, que tienen que reprogramarlas y tratar de recuperar este tiempo, ¿no? Ahora sí hay que dejar claro que en el acuerdo, estaba leyendo, se les va a descontar todas las horas que no han trabajado en cinco partes, me parece, ¿no? Así es, y lo mismo va a pasar con los controladores aéreos. O sea, se ha dicho que los días que no trabajan se les descuenta. Bueno, es un problema realmente. A mí lo de la salud también me preocupa porque tiene que haber pues una reprogramación a la altura del daño que se ha hecho, ¿no? Los pacientes siempre son los más perjudicados. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, Carolina, gracias por el pase. A ti, permiso. 12:05, vamos con los titulares. En el primer día de paro de 72 horas, los controladores aéreos registran hasta este momento retrasos en la salida de varios vuelos en Lima. En tanto, en Cusco, huelguistas aseguraron que 4 vuelos han sido suspendidos. Gerente de Aeronavegación de Corpac dijo a nivel nacional que los vuelos se desarrollan con normalidad. Atribuyó un problema de tractores de aeronave el retraso de la salida de los vuelos en el Cusco. La bancada fujimorista afirmó que no dará marcha atrás con la interpelación de la ministra de Salud, Midori Dejavich, pese al levantamiento de la huelga médica. Transportistas ratificaron el paro nacional programado para este viernes 16 de agosto. El presidente del gremio, Julio Raurrau, afirmó que existe una persecución de la Municipalidad de Lima contra los conductores. Perú empató a 0 ante Corea del Sur en un partido amistoso. El encuentro fue el último compromiso de la selección ante Uruguay antes de jugar contra Uruguay el 6 de septiembre. Y las autoridades de Egipto confirman la muerte de más de 100 personas y al menos 800 heridos por nuevos enfrentamientos tras decretarse el estado de emergencia en todo el país. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos hablando esta edición de Más que Noticias del paro de controladores aéreos. En este primer día del paro de 72 horas se registran demoras en la salida de varios vuelos. En Lima,
Por más de 2 horas se han retrasado las salidas para ciudades como Pisco, Iquitos y Huaura. En el Cusco, nuestro corresponsal informó que 4 vuelos fueron suspendidos. Consecuencia de esto, varios turistas se han quedado en las instalaciones del aeropuerto Velasco Astete. El aeropuerto internacional Jorge Quiñones González, en Chiclayo, se ha registrado el retraso en la salida de las aeronaves. Especialistas aeronáuticos, profesionales, electrónicos, trabajadores administrativos de Corpac demandan mejoras salariales y laborales. Sobre este mismo tema, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció la contratación de personal de la FAP y del extranjero para que reemplacen a los controladores aéreos que hoy inician un paro de 72 horas. El director de Aeronáutica Civil, Ramón Gamarra, dijo que esta medida está prevista en un decreto supremo que declara en emergencia el servicio de navegación en caso se efectúe un paro. Indicó que con estas contrataciones se garantizarán las operaciones aéreas en todo el país. Marco Antonio Zurino, representante de los controladores del Cusco, denunció que personal de la FAP y del extranjero contratado para reemplazarlos por el paro que acatan no cuentan con la debida instrucción. Pidió a las autoridades atender sus demandas. Lo que estamos exigiendo en realidad no es nada del otro mundo. Solamente lo que Corpa ya había inclusive firmado en actas y había dado su aprobación, pero nunca lo llegó a efectivizar. Y son cosas que venimos arrastrando desde el 2010. Como por ejemplo el pago del lado arbitral. Hubo un arbitraje, ya salió la resolución, todo, pero ni aún así hacen caso. Corpa en realidad no ha importado mucho la seguridad de los usuarios, porque ha puesto en reemplazo a personas no idóneas, sin ninguna habilitación o experimentación del lugar, aunque esta situación que perjudica a los pasajeros no es culpa nuestra, sino de la intransigencia de la patronal. Para nosotros un paro es un paro, no implica enfrentamiento ni causar disturbios. Y el gerente de aeronavegación de Corpac, Luis Rivera, dijo que se tomarán las medidas legales del caso sobre la acusación del representante de Cusco. Y en todos los aeródromos a nivel nacional está cubierto el número de personal necesario, plan de contingencia que cubre aquellos puestos que los sindicatos no han cubierto con sus respectivas relaciones de contingencia o de piquetes. Hemos establecido contacto hace tan solo unos instantes con Marco Antonio Zurino, que es uno de los dirigentes, ¿no?, de los controladores de este sindicato, de los controladores aéreos que vienen paralizando, y lo que nos manifestó es que las personas que estaban encargadas de su reemplazo no tenían la preparación necesaria. El creer eso sería un atentado contra la seguridad de las operaciones aéreas. Estoy tomando conocimiento por parte de ustedes de tal denuncia, la misma que vamos nosotros a denunciar por estar alejándose de la verdad. Corpac asegura las operaciones de tránsito aéreo con personal debidamente especializado. Entonces se desvirtúan las declaraciones del señor Zurino. Al 100% de virtud, y vamos a tomar las acciones legales, mi estimada señorita, porque no se puede permitir que estén alarmando a la opinión pública de esta manera. Además, el gerente de aeronavegación de Corpac atribuyó a un problema con los tractores de aeronaves el retraso que se produjo en la salida de los vuelos en el Cusco. Podemos probar categóricamente que los controladores están trabajando en las posiciones de torre de control y aproximación. Todos los servicios del personal aeronáutico están cubiertos en este momento, y si han habido algunas demoras han sido porque el proveedor de servicios de rampa ha tenido unos problemas con los tractores de aeronaves. De 4 tractores que normalmente funcionan en Cusco, lamentablemente han fallado 2. Están en reparación 2 en este momento y solamente están utilizando 2, pero son demoras, ninguna suspensión de vuelo, los vuelos se están realizando con toda normalidad. Lo que hemos observado el día de hoy, que los sindicatos no están cumpliendo con dejar el personal de contingencia obligatorio por ser un servicio esencial, los servicios de tránsito aéreo, estamos reactivando un plan de emergencia adicional respecto de cubrir estos puestos. Y tras casi un mes de la paralización, la Federación Médica Peruana suspendió su huelga y acordó una tregua con el Ministerio de Salud. Tras
Tras largas horas de debate con el presidente de la Federación Médica, César Palomino, esta madrugada la ministra de Salud, Midori de Javić, anunció en conferencia de prensa la suspensión de la huelga médica. Lo acordado en la mesa es una suspensión sin condiciones de la huelga. No quisiéramos que se abriera una puerta de conflicto. Es innecesario abrir una puerta de conflicto, entonces yo quiero recordar los términos en los cuales se ha acordado una suspensión de la huelga sin condicionamientos. Sin embargo, el doctor Palomino afirmó que no se trataría del fin de la protesta, sino más bien de una suspensión temporal ajustada al cumplimiento de los acuerdos. Esta tregua que estamos otorgando, esta suspensión, es hasta el mes de septiembre, donde se tendrá que verificar el cumplimiento íntegro de esta acta, señalando que los médicos nunca quisimos llegar a este estado de huelga y que fue en esencia por el incumplimiento del gobierno, específicamente del ministerio, al cual tuvimos que tomar esta medida. Asimismo, el representante del cuerpo médico se retractó luego de las acusaciones que lanzara hacia Midori de Javić y el extitular de la salud, Óscar Ugarte. Queremos dejar en claro que nos retractamos en el tema tanto del asunto de las vacunas del Ministerio de Salud, que no las dio al sector privado, y en relación al tema del doctor Óscar Ugarte y la ministra de Salud, que no pertenecen a ninguna ONG o se asocian de ninguna manera. El acuerdo se selló con la firma de un acta por parte del Ministerio de Salud y el cuerpo médico, el mismo que señala que el aumento de los sueldos se dará en el mes de septiembre. En Lima es alrededor de 1.389 soles. En las regiones este aumento es superior a los 1.700 nuevos soles. En el primer nivel, de manera líquida. Se espera que los hospitales de todo el país inicien sus labores con normalidad en una medida en donde los más perjudicados fueron los ciudadanos. Y el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, vaticinó que en los próximos meses habrá inestabilidad en los mercados. Según información del diario Gestión, Castilla reconoció que el mundo está cambiando y estamos entrando a un periodo de vacas flacas y de vientos que soplan con menos intensidad. En ese sentido, el ministro de Economía dijo que debemos acostumbrarnos a vivir en ese escenario. Ayer el MEF logró colocar bonos soberanos a un costo mayor, mientras que el Banco Central de Reserva tuvo que volver a comprar dólares para evitar que el tipo de cambio supere los 2 soles 80. ¿Cómo va a cambiar eso? Y al menos una semana permanecerán en la morgue los restos de los terroristas abatidos en el Braem. En tanto fue capturado el presunto socio de Artemio. Policías antimotines y hasta miembros del ejército fuertemente armados resguardan la morgue de Lima, donde permanecen los restos de los 3 altos mandos de Sendero Luminoso abatidos en la selva de Ayacucho. Los efectivos están ubicados estratégicamente en todos los alrededores del lugar. Y es que los cuerpos de los sanguinarios, Alipio, Gabriel y Alfonso, calcinados producto del enfrentamiento, permanecerán ahí por lo menos una semana. Sus restos serán sometidos a minuciosas pruebas como la del ADN para identificarlos plenamente. Asimismo, se les realizará la respectiva necropsia de ley. Como se sabe, Alejandro Borda Casafranca, o camarada Alipio, de 46 años, era considerado el mando militar más sanguinario y de mayor experiencia en Sendero Luminoso. Por ello era el número 2 de la agrupación terrorista. Se le atribuyen innumerables emboscadas al ejército y la policía, así como cobros de cupos en el Braem. ¿Cuál va a ser? Y Marco Antonio Quispe Palomino, alias Gabriel, era el cuarto en la línea de mando. Todos vimos su rostro en abril del 2012, cuando se presentó ante la prensa y aseveró sin el mínimo remordimiento ser el responsable del secuestro de 36 trabajadores de Camisea y el cerebro de los ataques a miembros del ejército y de la policía. Hasta el momento nadie ha acudido a la morgue a reclamar por ellos. En tanto, la policía anunció el que sería un nuevo golpe a la organización terrorista. En Huánuco capturaron a este sujeto identificado como Emiterio Villanueva Vega, de 53 años, alias Comegato. Él sería uno de los principales financistas de Sendero Luminoso en el Alto Guayaga y socio en el negocio de tráfico de drogas del sentenciado por terrorismo Florindo Flores Sala, alias Artemio. Quien fue reducido luego de oponer tener resistencia al tratar de llevarse a la fuga. Según lo informado, utilizaba la chacra que tenía en su propiedad para procesar grandes cantidades de pasta básica de cocaína. Esposado y con chaleco antibalas, fue trasladado a la DIVINCRI, acusado por los delitos de terrorismo y tráfico de drogas.